Ya. Igual manera, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos recordando listo chicos, que por ejemplo, vamos a tener en cuenta que con respecto a la fotofosforilación cíclica, quienes presentan fotofosforilación cíclica son las bacterias. ¿Listo? Y cuando hablamos de una fotofosforilación cíclica, en primer lugar, solamente actúa un fotosistema. Y el que fotosistema que actúa es el fotosistema 1. ¿Listo? Ahí no hablamos, por ejemplo, de donadores, de donador equivalente, de reductores. Eh, Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que los reductores vienen a ser ácido succínico, vienen a ser ácido málico. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel del fotosistema 2, que se obtiene oxígeno que proviene de la fotólisis del agua. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, chicos, listo, vamos a tener en cuenta que no, acá no hay agua, no hay oxígeno, pero sí se lleva a cabo en cianobacterias, pero no en vegetales. ¿Listo? Si oxígeno proviene, a ver, participan dos plantas, donadora equivalente. No sintetizan fotosistemas acá. Cianobacterias, nada más coloquémoslo, ¿listo? Ahí está. ¿Quién presenta, por ejemplo, no, cianobacterias y vegetales? No, ¿por qué te presenta así una fotólisis? Ya, fotosistema 2 y fotosistema 1. Ya, lo llevan a cabo las bacterias. ¿Listo? Ahí hay que ponerlo. Lo llevan a cabo las bacterias, porque son las bacterias las que llevan a cabo este proceso. Tenemos en cuenta, por ejemplo, ahora sí, que son productos de la fase luminosa, son productos de la fase luminosa, son productos de la fase fotosintética. Son productos que se van a caracterizar, por ejemplo, en la fase luminosa, ¿qué estructura se va a formar? ¿Qué estructura se va a formar a nivel de la fase luminosa? A ver, chicos, ¿qué estructura se forma a través de la fase luminosa? Mm, A ver, ¿qué estructuras se van a ir formando? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, vamos a tener en cuenta a quién, a esta estructura reductora, vamos a tener en cuenta al ATP, pero también se le toma por ahí al oxígeno, aunque no se debería tomar porque el oxígeno viene a ser un desecho, ¿listo? Tenemos en cuenta, por ejemplo, al ATP, al NAD y también vamos a tener en cuenta al oxígeno, porque todos estos se forman a nivel de la fase luminosa. 2, 3 y 4. ¿Listo? 2, 3 y 4. ¿Qué más vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de que un vegetal en la fase oscura sintetiza Un vegetal en la fase oscura sintetiza la mayoría de sus biomoléculas a partir de ¿quién? A partir de una ribulosa 1,5 bifos
bifosfato. ¿Listo? Aquí lo tenemos. A partir de una ribulosa, 1,5 bifosfato. A partir de acá. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a tener en cuenta la membrana plasmática de bacterias, la membrana interna coloidal, la membrana de los tilacoides, el tonoplasto. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que a través de la cadena de transportadora de electrones es una serie de transportadores de electrones que se encuentran a nivel de membrana plasmática de las bacterias, membrana interna de la mitocondria, membrana de los tilacoides, ¿listo? A nivel de la membrana de los tilacoides sí tenemos que forman la cadena transportadora de electrones, está la plastoquinona, el citocromo y la plastocianina. A través de la membrana interna, esta otra viene a ser la mitocondrial, también vamos a encontrar una cadena que transporta electrones. Y a nivel de la membrana plasmática de las bacterias también. Ahorita tenemos los mesosomas, por ejemplo. 2, 1, 2 y 3. Ahí encontramos. Son productos, ¿listo? Son productos, ojo, son productos que vamos a tener en cuenta, ¿listo? Son productos que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel del ciclo de Embden-Meyerhof, a nivel de la glucólisis. ¿Qué productos tenemos en cuenta, por ejemplo? Excepto que no hay en el CO2, ya te dije, que no hay acá CO2, porque hay NAD, agua, ATP, piruvato. ¿Qué más vamos a obtener? Referente a la vía glicolítica, ¿es falso qué? ¿Listo? Referente a la vía glicolítica, ocurren 4 fosforilaciones a nivel de sustrato, se llevan a cabo 2 reacciones de deshidrogenación, se pueden llevar a cabo en ausencia de oxígeno, y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, ¿listo? Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, vamos a tener en cuenta acerca de que es falso. 4 fosforilaciones sí es verdad. Lo que no se lleva es que no se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, sino ¿dónde se lleva a cabo? En el citoplasma. ¿Listo? A nivel de citoplasma. Y ahí tenemos. ¿Listo? A nivel de citoplasma. Vamos a tener en cuenta que la aldolasa va a romper a la fructosa 1,6 bifosfato en 2 fosfotriosas. Tenemos por acá, por ejemplo, ¿quién más? ¿Listo? Respecto al ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico viene a ser el ciclo de Krebs. ¿Ya, chicos? El ciclo del ácido cítrico viene a ser el ciclo de Krebs. Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que es una vía anfibólica. En cada vuelta se lleva a cabo 2 descarboxilaciones, también es verdadero. En cada vuelta se generan 3 NAD, un FAT y un GTP, también es verdadero. Listo, se generan estas estructuras. En cada vuelta se generan 4 deshidrogenaciones. Claro, 3 NAD y un FAT. Y reside en la matriz mitocondrial también. Entonces vendría a ser acá todas. ¿Listo? Vendría a ser acá todas. ¿Qué más? Son productos de fermentación pútrida. El etanol, por ejemplo, es un producto de fermentación alcohólica. Y el ácido láctico es un producto de fermentación láctica. Entonces, ni uno ni dos, el escatol, el indol y la cadaverina son productos 3, 4 y 5 de formación
son productos de fermentación pútrida. ¿Listo? Son productos de fermentación pútrida. En este caso, por ejemplo, vamos a tener en cuenta aquí a nivel de glucosa, a nivel de fosfocreatina, a nivel de fructosa, a nivel de ácido fosfoenol pirúvico y a nivel de adenosintrifosfato. Constituye una moneda energética o sea, hablamos acá del ATP, el adenosintrifosfato. 37. La fase luminosa oxigénica comprende los siguientes procesos. Ya. Si hablamos de fase luminosa, todo es fotólisis, fotorrespiración, bueno, no fotorrespiración, no, sino fotorreducción. Hablamos, por ejemplo, tenemos en cuenta acá, por ejemplo, tenemos en cuenta acá, por ejemplo, listo, son ciertas. Listo, son ciertas. En la fase luminosa, ¿quién está? Fotólisis del agua, fotofosforilación del ADP, fotorreducción del NAD, por ejemplo, la fotofosforilación de ADP para formar ATP, fotorreducción del NAD para formar NASH. 2, 3 y 4. Ahí lo tenemos. Con respecto a los tejidos, listo, con respecto a los tejidos animales, vegetales, en el caso del tejido animal, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, chicos, acá lo siguiente, que hablamos de que protección, absorción, secreción, sostén, soporte. Eso creo que ya lo hemos visto algunas. Entonces, ahí qué vamos a tener en cuenta, por ejemplo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, acá, a nivel, son ciertas. ¿Listo? Son ciertas. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, de que se encarga de todo menos de, de la protección, de la absorción y la secreción. Sostén, no. Transporte, peor. 1, 2 y 3. ¿Listo? Son características del tejido epitelial. ¿Cuál sería acá, chicos? Si hablamos de que son características del tejido epitelial, ¿derivan solo del mesodermo? Para nada. Tenemos entonces, por ejemplo, características del tejido epitelial. Derivan solo del mesodermo, listo, es avascular. En realidad no solo del mesodermo, listo, ahí tenemos que no solamente derivan del mesodermo, sino también derivan del ectodermo, del endodermo, con abundantes terminaciones nerviosas. Presenta abundantes terminaciones nerviosas. Se caracterizan porque presenta abundantes terminaciones nerviosas y descansa sobre la membrana basal. Y existe gran cohesión entre ellas. Entonces tenemos 2, 3, 4 y 2, 3, 4 y 5. ¿Qué más observamos acá? En la epidermis, ¿qué tipo de epitelio presenta? ¿Qué tipo de epitelio presenta la epidermis? ¿Qué tipo de epitelio presenta? Epitelio poliestratificado plano, sí, es un poliestratificado plano, con queratina.
Sí, profe, pero no me dice queratina, nada. Entonces nada más coloquemos poliestratificado. ¿Listo? En el caso del epidermis, poliestratificado con queratina. ¿Listo? Con queratina. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Ahora sí tenemos acá, por ejemplo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Mira, si hablamos acá de una mucosa, la mucosa de las fosas nasales posee epitelio de tipo cilíndrico ciliado. Estratificado plano, pseudoestratificado con estereocilios. ¿Cómo es que presenta? Presenta un pseudoestratificado. ¿Listo? Pseudoestratificado. Cilíndrico, las fosas nasales ciliadas. Entonces, vamos a tener en cuenta que también algunas características a nivel, mira acá, mira, otro correspondiente al tejido plano, al epitelio. El alveolo es un simple plano, ¿listo? Es un simple plano. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, de igual manera, en el caso de las características, aquí, mira, en el caso de las características del tejido conectivo. La característica del tejido conectivo, ¿qué dice? Posee abundante sustancia intercelular, claro, y pocas células, pero esas células son muy diversas. ¿Listo? Posee un componente que forma parte de la sustancia intercelular. Posee una gran diversidad de células y tiene una rica vascularización e inervación. Hablamos de todas. ¿Listo? Hablamos de todas. ¿Ok? Tenemos en cuenta también, por ejemplo, chicos, acá, mira, hablamos de que referente al componente celular del tejido conectivo. Referente al componente celular del tejido conectivo, ¿de quién hablamos? ¿A quién hacemos mención acá? Tenemos, por ejemplo, de que los fibroblastos sintetizan sustancia intercelular. ¿Listo? Los mastocitos sintetizan, almacenan y secretan sustancia intercelular. Mira, a nivel de fibroblastos, los fibroblastos sintetizan acá. Los mastocitos no te van a almacenar eso. Lo que van a hacer los mastocitos, chicos, es simplemente sintetizar heparina e histamina. Se elimina los que tienen dos. Tres, los plasmocitos derivan, no, linfocito B. Las células mesenquimáticas originan a las células T, claro. Y los macrófagos sería 1, 4 y 1, 4 y 5. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, la célula, ¿a quién tiene histamina y heparina? El mastocito. ¿Listo? Hablamos acá, por ejemplo, que son ejemplos de glándulas anficrinas. ¿Quiénes son ejemplos de glándulas anficrinas? ¿Listo? O sea que nos van a sintetizar productos exocrinos y endocrinos. Todos los que estamos observando ahí. Todas. Páncreas, duodeno, hígado, riñones, gónadas. Tenemos, por ejemplo, a nivel de la diáfisis. A nivel de la diáfisis vamos a observar que el tejido óseo, bueno, la diáfisis está en los huesos largos, chicos. Pero la diáfisis está formado por tejido óseo esponjoso, no por el tejido óseo compacto. El diploe está en los tejidos, ese es tejido óseo esponjoso que está recubierto por tejido óseo compacto. Los osteoclastos sí vienen a ser multinucleadas, los canalículos óseos,
¿Comunican entre sí a los osteoplastos? No. ¿Comunican entre sí a los osteocitos? ¿El periósteo está constituido por tejido conectivo denso modelado? No, por no modelado. Entonces tenemos acá solamente la 3. Solo 3. A nivel de esta estructura, vamos a tener, por ejemplo, a nivel de esta estructura, vamos a tener, por ejemplo, listo, a nivel de esta estructura, vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente. Son funciones llevadas a cabo por el sistema esquelético. Se encarga del soporte, de la protección, locomoción, hematopoiesis y reserva. Entonces se encarga de todas estas funciones el tejido óseo y el tejido. El tejido óseo básicamente, que tiene que ver con el movimiento pasivo. ¿Listo? El tejido óseo tiene que ver con movimiento pasivo. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a tener en cuenta, por ejemplo, aquí, que son huesos que forman parte del esqueleto axial. ¿Listo? Tenemos acá, por ejemplo, a nivel del axis, esternón, costillas y húmero. Son ciertas que, por ejemplo, el axis viene a ser el esqueleto central. ¿Listo? Hablamos de esqueleto central, el axis. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, hablamos del axis forma los huesos de la cabeza, o sea, cráneo y cara, cuello, esternón, columna vertebral. Entonces, el húmero es un hueso que forma el brazo, el húmero es apendicular. ¿Listo? Acá tenemos que todas menos 5 forman parte del esqueleto axial. ¿Listo? Todas forman parte del esqueleto axial. Y el esqueleto apendicular está formado por el esqueleto apendicular está formado por las extremidades superiores, las extremidades inferiores, está formado, por ejemplo, por no solamente extremidades superiores e inferiores, sino también que está formado por eh, ¿listo? Mira, aquí a nivel de esqueleto apendicular hay que tener cuenta, por ejemplo, el fémur. Fémur forma la extremidad inferior, hueso más largo, trocánter mayor, trocánter menor. La escápula es el omóplato, se articula con, con la clavícula y con el húmero. La escápula y la clavícula forman parte de la cintura escapular. El calcáneo forma el talón, es un tarso, uno de los más grandes del pie. La tibia está en la pierna y el coxal en el niño no está osificado y está formando 3 huesos, ilion, isquion y pubis. ¿Listo? Ilion, isquion y pubis. Entonces acá, ¿quiénes forman parte del esqueleto coxal? Del esqueleto apendicular, todos. En la columna vertebral te dije que hay unas estructuras, por ejemplo, tenemos en la columna vertebral dos vértebras, una que viene a ser el atlas y otro que viene a ser el axis. ¿Listo? Una es el atlas y el otro viene a ser el axis. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener en cuenta
¿listo? Vamos a tener en cuenta entre atlas y axis que se van a caracterizar, ¿listo? Que se van a caracterizar, el proceso odontoideo viene a ser un detalle anatómico del hueso. El proceso odontoideo se va a caracterizar porque forma parte del axis. Hablamos de la apófisis odontoides. Vamos a tener en cuenta que más, que los huesos contienen A. ¿Cuántos senos nosotros tenemos? 8. 2 en el frontal, 2 en el esfenoides. ¿Listo? 2 en el etmoides. Pero, y 2 tenemos en el maxilar superior, 1, 3, 4 y 5. Pero le vamos a colocar de frente, maxilar superior, para no confundirlo con maxilar inferior. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Son ciertas, ahí está, son ciertas, vendría a ser 1, 3, 4 y 5. ¿Listo? 1, 3, 4 y 5. Son detalles anatómicos, excepto. ¿Listo? Son detalles anatómicos, excepto. En este caso, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que son detalles anatómicos del hueso del escápulo. ¿Qué vamos a encontrar acá a nivel de hueso del escápulo? ¿Qué vamos a encontrar? Un proceso coracoideo, o sea, una apófisis coracoides, un acromión también. Lo que no vamos a encontrar es la ranura digástrica. Esa está a nivel del temporal. ¿Listo? Vamos a tener, por ejemplo, a nivel de el antro de Hixmore. ¿Listo? A nivel del antro de Hixmore. ¿Dónde va a estar el antro de Hixmore? En los senos paranasales del maxilar superior. Acá está, a nivel del hueso maxilar. Pero si queremos detallar a nivel del maxilar superior. ¿Listo? A nivel del maxilar superior. Hay que tener en cuenta, que, por ejemplo, aquí vamos a tener que son detalles anatómicos de una vértebra. ¿Listo? Si son detalles anatómicos de una vértebra, vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que estos detalles anatómicos vienen a ser una lapófisis, por ejemplo. La apófisis temporal, no, temporal no, la apófisis espinosa. ¿Listo? Carece, no, presenta semifacetas costales. ¿Por qué? Porque ahí se van a, en el caso de vértebra cervical, sí, pues la cervical carece también de facetas costales porque las vértebras llegan las costillas llegan a las vértebras dorsales. Presenta un agujero vertebral triangular, presenta agujero transverso, presenta agujero vertebral ovoideo, listo, presenta agujero vertebral ovoideo, listo. Vamos a tener, por ejemplo, sí, vamos a tener, por ejemplo, a nivel de, ¿cuál sería ahí la respuesta, jóvenes? ¿De quién estaríamos hablando? Claro, del A. Listo, del A. Estaríamos el agujero vertebral ovoideo. La 56, listo, nos hablan de que son dos huesos. Tenemos, por ejemplo, que son huesos que forman la parte
son huesos que forman la parte de la región del tarso. ¿Listo? Tarso es calcáneo, astrágalo, escafoide, cuboide y las tres cuneiformes. ¿Listo? Ahí está. Y las tres cuneiformes. Hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo siguiente. La tuberosidad bicipital viene a ser un detalle anatómico del hueso. Viene a ser un detalle anatómico. O sea, hablamos acá, por ejemplo, de la tuberosidad bicipital. ¿Listo? Pertenece al radio. ¿Listo? Al radio. Ahora, a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso. Sistema nervioso y sensorial. Espérate, le voy a dar guardar. A nivel del sistema nervioso y sensorial, hay que caracterizar lo siguiente. La túnica media o úvea del ojo humano, la túnica media o úvea, ¿listo? Del ojo humano, se halla constituida, ¿listo? Se halla constituida, la túnica media o úvea, por cristalino, ¿listo? Se halla constituida por el cristalino. Y vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que si observamos aquí, ¿listo? Que si observamos aquí, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que viene a ser la iris, el cuerpo ciliar y el coroides enano. ¿Por qué? Porque el ojo está formado por tres túnicas. La túnica fibrosa, la túnica fibrosa, la túnica, ¿listo? Túnica fibrosa, donde tenemos a la córnea y a la esclerótica, la úvea, que es la túnica media, por ejemplo, que se va a caracterizar, la úvea se caracteriza porque va a permitir, ¿listo? Formar coroides, iris y cuerpo ciliar, y el coroides es el que está vascularizado. Y la túnica nerviosa, donde vamos a encontrar la retina. Y el cristalino es un cuerpo refringente. ¿Listo? El cristalino es un cuerpo refringente. ¿Listo, chicos? Es un cuerpo refringente. Entonces, hay que tener en cuenta que, ahí vamos a observar, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Listo? El cristalino, en la esclerótica y la córnea son avasculares también, solo que en la córnea vamos a encontrar un montón de terminaciones nerviosas libres. ¿Listo? A nivel de ahí vamos a encontrar un montón de terminaciones nerviosas libres. A la esclerótica se le conoce como el blanco del ojo, en cambio a la córnea se le conoce como la ventana del ojo. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de la, a nivel de la coroides, por ejemplo, la coroides se conoce como, la esclerótica se le conoce como blanco del ojo, es verdadero, se le conoce como blanco del ojo, se le conoce como, eh, se le conoce como blanco del ojo, se le conoce o se tiene que tener en cuenta, ¿listo? Que la papila óptica carece de células fotorreceptoras, claro. En este caso, la papila óptica, chicos, se le conoce también como manchas, punto ciego, donde no hay ni conos ni bastones. La iris determina el color de los ojos, ¿listo? La iris sí determina el color de los ojos. Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que la fobia es una zona de mayor agudeza visual. Entonces acá sería
todas. ¿Listo? Aquí sería todas. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? A ver, jóvenes. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, según los medios restringentes. Por ejemplo, a nivel de, vamos a tener en cuenta acá como medio restringente a la córnea, que ya lo hemos descrito, vamos a tener como medio restringente, por ejemplo, no solamente a la córnea, sino también vamos a tener eh, al humor acuoso, que es formado por los procesos ciliares. Humor acuoso, córnea, cristalino y humor vítreo. Los cuatro, o sea, todos menos tres, forman parte de no, córnea no, todos menos tres no. La retina es todos menos cinco. Todos menos cinco forman parte de los medios refringentes. ¿Listo? Forman parte de los medios refringentes. ¿Listo, chicos? Entonces, esto de acá ya te lo voy a pasar en el transcurso de la tarde para terminar de colocarle algunas cositas mientras tú vas repasando las últimas estructuras de aquí. ¿Listo? Hemos tratado de avanzar lo más que se pueda, jóvenes. Vamos a tener, repasa, por favor, sobre todo ahí digo que vas a dar tu examen esta semana. Repasa, ten en cuenta todo lo que has venido estudiando, no te pongas nervioso. Sabes que al final tú sabes cuánto has estudiado y cuánto puedes lograr en tu examen de admisión. ¿Listo? Al menos en este primer sumativo. ¿Listo, hijo? Nos vemos, profesor, nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego. Chao, chicos.